Oremos juntos. Dios, nuestro Padre, santo y misericordioso que nos amas, te damos gracias por haber perdonado nuestros pecados para siempre con tu preciosa sangre y por habernos salvado sin ningún mérito de nuestra parte. En este momento, nosotros, redimidos por tu preciosa sangre, nos reunimos ante ti para alabar tu gran gracia y tu amor, para aprender tu palabra y para tener comunión dentro de santa congregación contigo. Creemos que también en este momento estás en medio de nosotros. Mira a cada uno de nosotros y sosténnos con tu mano misericordiosa, para que podamos vivir el resto de nuestras vidas sin ninguna vergüenza como tus hijos. Llénanos aún más con tu gracia, con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo, y gobierna y guía el resto de nuestra vida. Te damos gracias por habernos ayudado a terminar bien el retiro de verano. Creemos que también esta vez muchas personas recibieron la salvación, y te damos gracias por esto. Que estés con nosotros y nos guíes, para que podamos vivir el resto de nuestras vidas de manera digna y sin vergüenza como tus hijos. A quienes, aunque escuchan la palabra, todavía no tienen la seguridad de la salvación, abre su corazón y guíalos para que comprendan tu asombrosa gracia y tu amor, para que puedan obtener la vida eterna y la esperanza gloriosa. A todas las iglesias en la nación y en todo el mundo, y todos los hermanos que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de diversas dificultades, está con ellos para que puedan testificar tu Evangelio con mayor valentía y para que puedan guiar a muchas almas perdidas ante ti, viviendo de manera digna. Úsanos a todos nosotros, según tu voluntad, de manera preciosa para tu obra. Señor, que nos enseñas la palabra necesaria a tu tiempo y el camino que debemos seguir. En este momento también, enséñanos tu palabra que debemos saber sin falta, y las cosas que debemos hacer, y guíanos para que vivamos verdaderamente para tu voluntad y tu gloria en el resto de nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Busquemos la palabra de Dios. Salmo 116. Salmo 116. Salmo 116. Los versículos 8 y 9 voy a leer. Leamos juntos versículos 8 y 9. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y versículo 12 hasta 14. Leamos juntos. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Esta vez también, el séptimo ciclo del retiro de verano se acabó bien, en medio de la gracia de Dios. Cada vez que llega el retiro de verano, siento como si hubiera una gran montaña puesta justo delante de mí. Y me pregunto, ¿cuándo podemos pasar por encima de esto? Cuando uno mira una gran montaña desde abajo, se preocupa de cómo la va a cruzar. Pero después de haberla cruzado, el corazón se siente tan fresco y liviano, y piensa, lo hice bien. Este séptimo turno de retiro de verano fue un tiempo en el que muchos hermanos oraron juntos, sirvieron juntos y trabajaron con sudor, de manera que muchas personas participaron por primera vez, recibieron la salvación y le dieron gran gozo y gloria a Dios. Y todos nosotros también nos alegramos y le dimos gracias a Dios. Terminamos bien el retiro, pero pensé que tal vez tendrían curiosidad, así que quiero darles un breve informe de los resultados. El número total de participantes en los 7 turnos fue de 86.229 personas. De una sola vez llegaban a participar 12.000 o 13.000 personas. Se reunió una cantidad enorme de gente. Así que me enviaron este resumen de las estadísticas generales. 86.229 personas. Así que participaron muchísimas. Y de ellas, las personas que participaron por primera vez y fueron evangelizadas fueron 18.897. Vinieron muchísimas. Y a todas estas personas se les preparó comida cada día. Y hay también estadísticas sobre el número de comidas. En total, 297.710 personas comieron. Muchas personas comieron y tuvieron comunión juntas. Y varios pastores dieron consultas. Las personas que recibieron consultas fueron 19.251. Estoy seguro de que muchas personas recibieron la salvación a través de esa consulta. Y las personas que recibieron el bautismo fueron 3.474. Y esta vez hicimos bautismo en cada ciclo del retiro de verano. En Hechos 2 vemos que
En Pentecostés, las personas que fueron salvas y fueron bautizadas fueron 3,000. Esta vez, en nuestros 7 turnos, se bautizaron 3,474 personas, así que recibieron el bautismo muchísimas más. Y también hicimos seminario bíblico en idiomas extranjeros, en inglés, chino, tailandés, mongol, japonés, vietnamita, nepalí, camboyano, español, ruso y hasta en birmano. Hubo muchas personas que vinieron del extranjero. Y se hicieron muchos seminarios en idiomas extranjeros. Y también hermanos médicos trabajaron muchísimos, pero no hubo ningún problema grave. Había atención de medicina occidental y de medicina oriental. Los hermanos médicos trabajaron muchos y las personas atendidas en medicina occidental fueron 5,388 y en medicina oriental 2,503 personas recibieron atención. No hubo ningún problema grave. Como hay tanta persona, no puede haber enfermedades, ¿verdad? Y también nos dieron ofrendas. La suma total de las ofrendas de los 7 ciclos, incluyendo el letrero para sordos, fue en total el número es tan largo que no lo entiendo bien. 332.549.960 wones. Ofrendaron muchísimo. Y llegaron muchos autos de lo que pensábamos. En algún momento llegaron de una sola vez 2,500. 2,518 autos. Así que en total, la cantidad de autos estacionados fue de 15,563. Antes ni siquiera había lugar para unos pocos autos, pero ahora entraron de una sola vez más de 2,500 autos. Y muchas personas oraron, sirvieron y trabajaron con esfuerzo para esta obra. Así que les doy muchísimas gracias. Creo que Dios también se alegró en manera grande. Y que a través de este retiro muchas personas recibieron la salvación, lo cual fue un gran gozo y gloria para Dios. Ahora bien, la evangelización es algo que debemos seguir haciendo continuamente. El Salmo 118, versículo 17, que dice que no moriré, sino que viviré. No dice no moriré, sino que viviré, ganaré mucho dinero y viviré de manera espléndida, sino que el propósito de que nosotros, que ya hemos recibido la salvación, sigamos vivos sin morir, es primero predicar el Evangelio a las personas que todavía no han recibido la salvación, para que más almas sean salvas. Ese es el propósito por el cual los cristianos salvos permanecemos vivos en esta tierra. Hoy habrá muchas personas que recibieron la salvación durante el retiro y que están participando por primera vez en la predicación del domingo. No solo existe la iglesia central de Seúl, hay 235 iglesias. Para que quienes acaban de recibir la salvación y quizás no lo sepan bien, les cuento. Estas 235 iglesias oran juntos, cooperan, se aman y se ayudan como si fuera una sola iglesia. Creo que habrían participado muchas personas recién salvas.
Después de recibir la salvación, nuestra vida cristiana comienza primero teniendo comunión con los hermanos que ya han sido salvos. La vida cristiana es como cuando un niño nace, no está solo. ¿Acaso no tiene papá, mamá, hermano mayor, hermana mayor, tío, tía? Tiene familia. Así como el cuerpo crece siendo cuidado y amado dentro de esa familia, cuando uno recibe la salvación hay muchos hermanos que han sido salvos antes. Ahora comienza la comunión, como un solo Dios Padre, como hermanos, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, que entrarán al reino celestial. Después de recibir la salvación, uno ya no está solo. Muchas personas han recibido la salvación. Y las personas que han sido salvas, teniendo un solo Dios Padre, se aman, se ayudan y se sostienen mutuamente. Y estarán juntas hasta que entren al reino de Dios. Y así que ahora, a la persona que ha recibido la salvación, la llamamos cristiano salvo, cristiano salvo. En Romanos capítulo 8, versículo 9 dice que la persona que no tiene el Espíritu de Cristo no es cristiana salva. Cuando uno recibe la salvación, decimos que ha sido perdonado de sus pecados, que ha sido salvado, que ha nacido de nuevo, que ha obtenido la vida eterna y también que ha recibido el Espíritu Santo. Sepamos o no que el Espíritu Santo está presente, la persona salva tiene el Espíritu Santo. El que nos hizo creer es precisamente el Espíritu Santo. No es por nuestro conocimiento ni por nuestra sabiduría que conocemos a Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo, conocer a Dios es imposible. No podemos comprender ni creer con certeza la gracia de Dios ni el amor de Dios. Quien nos hizo creer es Dios, el Espíritu Santo. Así que a las personas que han recibido juntamente la salvación y el Espíritu Santo, las llamamos cristianos salvos. Cristiano, en inglés se dice Christian. A las personas que asisten a la iglesia se les llama cristianos. Pero eso es una idea equivocada. Aunque uno asista a la iglesia toda su vida, si no ha nacido de nuevo, si el Espíritu de Cristo no está dentro de él, no es cristiano. La palabra cristiano significa una persona en quien Cristo vive. No existe un nombre más hermoso que el nombre de cristiano. Nos hemos convertido en hijos de Dios y en pueblo de Dios que entrarán al cielo. Así que en San Mateo capítulo 6 versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Podemos llamar Padre a Dios, el Creador que está en los cielos. En Romanos capítulo 8 versículo 17 dice, si somos hijos, entonces herederos, coherederos de Dios juntamente con Cristo. La palabra heredero significa sucesores. Somos herederos de Dios que entraremos al cielo, coherederos juntamente con Cristo. Esa es la gloria. Así que, ahora que hemos recibido la salvación, decir, hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido salvados, hemos nacido de nuevo, hemos obtenido la vida eterna, es todo lo mismo. La persona que ha recibido la salvación ahora se convierte, con toda dignidad, en hijo de Dios y se convierte en ciudadano del cielo. Ahora la vida de fe no consiste en el esfuerzo y el empeño de un solo, sino que a las personas que han sido salvas, a los santos, a los hermanos, se les llaman hermanos y hermanas. Jesús dijo que quien hace la voluntad de su Padre, que está en los cielos, es su hermano, su hermana, su madre. No se trata de una relación carnal. Nosotros que hemos recibido la vida y la gracia espiritual de Dios, somos ahora un solo pueblo de hijos de Dios, y por eso tenemos comunión dentro de esa multitud santa. Dentro de esa comunión, nuestra fe se va haciendo cada vez más firme. La fe crece y nos vamos transformando con dignidad en hijos de Dios. Hemos recibido la salvación, pero todavía estamos en un estado demasiado débil para obedecer la palabra de Dios. Cuando nace un niño,
tiene papá, mamá, hermano, hermana, y debe recibir el amor y el cuidado de toda la familia. No hay nada que pueda hacer por sí mismo, solo necesita recibir cuidado y crecer. Ahora nosotros que hemos recibido la salvación, estamos dentro de esa multitud en la que Dios está presente, junto con los hermanos que fueron salvos antes que nosotros. No podemos vivir separados de esa multitud. ¿Cómo podrá vivir un niño pequeño separado de la familia que lo dio a luz y lo crió y lo amó? No podría vivir. No es posible. Supongamos que un niño pequeño, cansado de que su familia lo estuviera mirando todo el tiempo, decide una noche escaparse a escondidas por un hueco en la cerca. Entonces, alguien que pasa por ahí diría, ¿por qué este niño aquí? Y quizás lo lleve a un orfanato y sería un gran problema. De la misma manera, nosotros que hemos recibido la salvación, hemos sido colocados por Dios dentro de esa multitud. Esto lo seguiremos aprendiendo en adelante. Así que en 1 Pedro capítulo 2 dice, decía como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un niño recién nacido desea la leche. La persona que ha recibido la salvación todavía es espiritualmente como un niño recién nacido. Y esa leche pura y espiritual es la palabra de Dios. Cuando uno desea la palabra, esto hace que crezca hasta llegar a la salvación. Existe una salvación que crece. Creemos que de manera digna, como hijo de Dios. Por eso los santos que han recibido la salvación no deben separarse de la multitud. Eso lo seguiremos aprendiendo más adelante. Hoy quiero hablarles con el título La vida del cristiano nacido de nuevo. Si al hablar se me acaba el tiempo, me detendré y continuaré la próxima vez. Así que la vida del cristiano nacido de nuevo, según lo que acabamos de leer, Salmo 116, versículo 12. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Cuán grande y asombroso amor y gracia ha recibido la persona que ha sido salva. Ha sido perdonada de sus pecados, ha obtenido la vida eterna. Una persona que estaba destinada eternamente al infierno ha recibido la asombrosa gracia de entrar al reino eterno de Dios, a la gloria de Dios. Dijo, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. La vida de cristiano es una vida que retribuye la gracia de Dios que nos salvó. Somos demasiado débiles para retribuir la gracia de Dios. ¿Todavía es así? Y el tiempo que tenemos para retribuir esa gracia de Dios también es demasiado corto. Hemos recibido la gracia tan grande, y aunque no podemos pagarla toda, debemos retribuirla de alguna manera. No puedo pagar la gracia de tu amor, pero mi corazón débil y mi cuerpo humilde será siervo del Señor. Aunque somos de corazón débil y siervos humildes, ser siervo del Señor significa convertirse en una persona que sirve al Señor. De ahora en adelante, el propósito de vivir ha cambiado. Antes, no nos esforzábamos por ganar dinero y trabajar duro en algo para vivir sin sentirnos inferiores a nadie. Pero, aun logrando eso, unas décadas después, uno moriría de todos modos. Pero para la persona que ha recibido la salvación, esa ya no es la esperanza. Después de recibir la salvación, tenemos la gracia de Dios que nos salvó, que nos dio la esperanza de entrar al reino eterno y que nos dio la vida eterna. Aunque muriéramos por el Señor, no podríamos pagar toda la gracia, no podemos pagarla, pero debemos retribuirla. Así que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Retribuir significa responder de manera digna a la gracia que se ha recibido.
Así que se trata de recibir la gracia. Volvamos a ver de nuevo la palabra que acabamos de leer. Salmo 116, versículo 8. Porque tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Esta palabra fue escrita hace unos 3000 años. 1000 años antes de la venida de Jesucristo. Pero esta palabra es precisamente dada a nosotros, que hemos nacido de nuevo. Tú has librado mi alma de la muerte hacia la vida. En San Juan capítulo 5, versículo 24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La persona que ha recibido la salvación ya no será juzgada nunca más, y ha obtenido la vida eterna. Nuestro destino ha sido trasladado del camino que llevaba al infierno, al camino de la vida eterna, de la muerte a la vida, ¿verdad? Nos rescató de la muerte y libró mis ojos de las lágrimas. Vivir en este mundo es verdaderamente lágrimas y sufrimientos. Nacimos llorando. ¿Hay alguien que haya nacido riendo? Dicen que este mundo es un lugar donde uno nace llorando, vive llorando y se va llorando. ¿Cuántas dificultades, tristezas y sufrimientos hay? Pero el libro, mis ojos de las lágrimas. En Apocalipsis capítulo 21 dice, al entrar en el cielo nuevo y la tierra nueva, Dios enjugará esas lágrimas. Incluso después de recibir la salvación, vivir conforme a la voluntad del Señor también trae dificultades, sufrimientos y lágrimas. Pero Dios dijo que enjugará las lágrimas. Libró mis ojos de las lágrimas y mis pies de resbalar. Estábamos por caer en el pecado y casi caer hasta el infierno, pero Dios nos sostuvo. Nos libró de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes es ahora el resto de nuestra vida, viviendo delante de Dios y junto con Dios. Antes de recibir la salvación, vivíamos lejos de Dios, dándole la espalda. Y en lugar de seguir a Dios, vivíamos arrastrados por el diablo. Pero Dios nos rescató del poder del pecado y de la muerte, del poder del diablo. Estábamos por caer en infierno, pero Dios nos sostuvo. Nos libró de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahora, en el resto de nuestra vida, en la tierra de los vivientes, no podemos vivir separados de Dios. En Génesis capítulo 5 vemos que Enoc caminó con Dios durante 300 años. No fue que se fuera a las montañas a orar sin andar con Dios, sino que teniendo una vida matrimonial, teniendo hijos y viviendo, tuvo comunión con Dios. Las personas que han recibido la salvación no llevan la vida cristiana apartándose de este mundo para hacer penitencia en las montañas. Igual que los demás, también trabajan para su empleo, hacen negocios y se esfuerzan en la vida, pero el Señor está con ellos y caminan con Dios. El Señor está dentro de mí. Siempre está con nosotros. En San Mateo capítulo 10, versículo 30 dice, Dios tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. ¿Hay alguien que se cuente sus propios cabellos? Ni siquiera podemos contar nuestras pestañas. Pero que Dios cuente hasta nuestros cabellos no significa que Dios, sin nada mejor que hacer, se dedique solo a contar cabellos, sino que significa que no hay nada que Él no sepa. Yo creo y también confío en que el Señor conoce bien toda mi situación y sé con certeza que siempre me cuidará. Una madre conoce todo lo que su pequeño hijo necesita y se preocupa incluso por las pequeñas cosas
que no son buenas para su salud y lo ayuda. Dios conoce toda nuestra situación y nos ayuda. No es solo que nuestros padres nos ayudan, sino que Dios conoce toda nuestra situación y nos ayuda. No basta con creer únicamente que Él nos salvó, también debemos creer esto. Así que nosotros que hemos recibido la salvación no podemos vivir el resto de nuestra vida separados de Dios. Levantarnos por la mañana junto con Dios, vivir todo el día conforme a la voluntad de Dios, y también cuando dormimos, Dios está con nosotros. Sea que estemos despiertos o dormidos, hagamos lo que hagamos. Esa vida de caminar con Dios es lo que aprendemos dentro de la iglesia. Enoc caminaba con Dios, y Dios se lo llevó vivo. Hay dos personas que fueron al cielo vivas sin morir, Enoc y Elías. Nosotros también. Cuando el Señor venga, subiremos vivos sin morir. Si vemos el mundo en estos días, parece que el Señor va a venir muy pronto, mientras aún estamos vivos. Estamos viviendo en la última época. Qué gran bendición de Dios es haber recibido la salvación en esta última época. Ahora, en el resto de nuestra vida, andaremos delante de Dios. No podemos vivir separados de Dios. También el Salmo 116, versículo 12 dice, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Por todos sus beneficios. No sabemos cuántas son todos sus beneficios. Dios, para salvarnos, envió a su Hijo unigénito en forma de hombre a este mundo lleno de pecado. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, Jesús es el Creador, igual a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son un solo Dios. Con nuestro conocimiento no podemos comprenderlo todo, pero es cierto. Jesús también estuvo presente en Génesis 1, cuando se crearon los cielos y la tierra. Es el Creador. Pero aquel que era igual a Dios se despojó de ese lugar y se hizo semejante a los hombres, dijo la Escritura. Se manifestó en forma de hombre. Jesús no es un hombre, es Dios, quien se hizo semejante a los hombres. Concebido en el vientre de una virgen, estuvo en un pesebre, en un establo de animales, acostado sobre un comedero de animales que olía a estiércol. Vino a este mundo, pan pecaminoso y humilde. Vivió 30 años como hijo de un pobre carpintero. ¿Quién diría que él era hijo de Dios, el Cristo? Y después de que Jesús fue bautizado en el río Jordán, durante los 3 años y medio de su ministerio público, recorrió la tierra de Israel predicando el evangelio, resucitando muertos, limpiando a los leprosos, abriendo los ojos de los ciegos, expulsando demonios, mostrando los milagros de Dios y manifestando la palabra y el amor de Dios. Aquel que no tenía pecado tomó sobre sí todos los pecados del mundo entero y murió en la cruz. Y al tercer día resucitó. Durante 40 días se manifestó mostrando que había resucitado. Y ante muchas personas que lo vieron, subió al cielo desde el monte de los olivos. Se fue dejando la promesa de que cuando este evangelio fuera predicado por todo el mundo, Él vendría de nuevo. Ahora la Biblia que tenemos fue escrita primero en hebreo, algunas partes también en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero para que este evangelio se predicara por todo el mundo, si quedara solo en hebreo o en griego, ¿quién y cómo lo entendería? Para que el evangelio se predicara, se tradujo a todos los idiomas del mundo. Ahora todos los idiomas a los que se puede traducir por escrito ya han sido traducidos.
se ha traducido a más de 3.700 lenguas. En San Mateo capítulo 24 versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya se ha predicado a todo el mundo, de Jerusalén a Roma, a Europa, a Estados Unidos, y dando la vuelta completa a Corea. Llegó el evangelio más tarde. Seguro que nuestra época es la última época que Dios ha determinado. La guerra que ahora está ocurriendo en Medio Oriente no va a terminar ahí. Va a quedar en una especie de tregua a medias y luego Rusia va a bajar y ocurrirá la última guerra. En Ezequiel capítulo 38, ahí interviene el ejército de China comunista y también Estados Unidos, y el mundo entero viene a atacar Jerusalén. En ese momento Dios juzgará a todo el mundo. No es una guerra en la que unos ganan y otros pierdan, sino una guerra en la que Dios juzga al mundo. La forma de esa guerra será una guerra nuclear. Eso ya está justo delante de nuestros ojos. Dicen que se viene una época de inteligencia artificial, que todo será una época divertida. Hay que despertar de este sueño. No viene una época divertida ahora, sino una época terrible. Es la época en la que Dios juzga a este mundo. Qué bendición tan asombrosa de Dios es que nosotros hayamos recibido la salvación en esta última época. Ahora no debemos simplemente alegrarnos por haber recibido la salvación, sino que debemos vivir de manera digna como hijos de Dios, como cristianos salvos. ¿Cómo debe vivir un cristiano salvo está en la Biblia? ¿Puede una persona salva vivir de manera parecida a una persona no salva? ¿Puede una persona que irá al cielo vivir de manera parecida a una que irá al infierno? No. ¿Cómo pueden ser iguales la luz y las tinieblas? ¿Cómo pueden tener algo que ver entre sí la vida y la muerte, los hijos de Dios y los hijos del diablo? Todavía vivimos en este mundo, pero no somos personas que pertenecen a este mundo. En San Juan capítulo 15 Jesús dijo: vosotros no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo. Somos salvos y separados del mundo para el reino y la gloria de Dios. Así que, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Para salvar a un pecador como yo, dejó la gloria celestial y vino a este mundo tan pecaminoso. Vivió 30 años experimentando las dificultades de ser hombre, y durante 3 años y medio, mientras recorría la tierra, cuánto sufrimiento padeció. Jesús dijo que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Durante 3 años y medio predicó delante del templo de Jerusalén, y por la noche dormía en los montes de los olivos, expuesto al frío rocío, y finalmente, para redimir nuestros pecados, murió en la cruz. ¿Con qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Y después de que Jesús murió, resucitó y ascendió, 10 días después vino el Espíritu Santo. Había dicho que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos testificaría. 120 personas llenas del Espíritu Santo predicaron primero el Evangelio con valentía a los israelitas. Testificaron con valentía que aquel Jesús a quien clavaron en la cruz, Dios lo resucitó y lo hizo Cristo y Señor. Ese Evangelio se predicó primero en Jerusalén, luego en toda Judea, en Samaria, y ahora se ha predicado hasta lo último de la tierra. Todas las gracias que Jehová nos ha dado incluye habernos dado el Espíritu Santo, para que ese Evangelio se predicara hasta los confines de la tierra, y que ese Espíritu Santo conmoviera nuestro corazón para hacernos comprender la gracia de Dios, salvarnos y darnos incluso la esperanza segura de entrar al cielo. ¿Qué pagaré por todos sus beneficios? Somos demasiado débiles para recompensar la gracia de Dios.
también es demasiado corto el tiempo que tenemos de la vida para recompensar la gracia de Dios, pero aún así debemos retribuirla. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré mis votos delante de todo su pueblo. Tomar la copa de la salvación significa que, habiendo recibido la salvación, alabamos esa gracia de Dios. Los himnos tienen muchísimos contenidos, pero alabar esa gracia gloriosa de Dios significa el Señor tomando cuerpo humano, siendo alguien sin pecado, derramó hasta la última gota de su preciosa sangre hasta morir en la cruz, para perdonar completamente nuestros pecados. Y luego el Espíritu Santo vino y nos ayudó a comprender esto, y nos ayudó a ser salvos. Por todas estas gracias, a Jehová pagaré mis votos delante de todo su pueblo. Esta palabra nos dice cómo debemos retribuir la gracia de Dios. Dijo que hacemos un voto delante de Dios para vivir dentro de la voluntad y la gloria de Dios. Un voto. De ahora en adelante viviré para el Señor, viviré para la voluntad y la gloria de Dios. Ese es el voto. Veamos un momento la Biblia. Vamos a aprender un poco de 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15. Capítulo 5, versículo 15. Leemos juntos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús murió en lugar de todas las personas. Murió en lugar de todas las personas del mundo. Murió en lugar de aquellos que debían morir. Yo era quien debía morir, pero otro murió en mi lugar. Esto es un hecho asombroso. Aquel que murió en mi lugar no es alguien como nosotros, es el Hijo unigénito de Dios, que es igual a Dios, una sola persona que murió en lugar de todas las personas. Que murió en lugar de todas las personas significa que, efectivamente, todas las personas murieron. Una persona murió en lugar de todas las personas. Al ver esta palabra, ¿hay alguien que haya muerto en lugar de cada uno de nosotros? ¿No hay? No es una persona común, sino el Hijo unigénito de Dios, quien, sabiendo de antemano que yo iría al infierno, murió para redimir ese pecado. No puedo olvidar ese amor tan asombroso de aquel que murió en mi lugar, que debía morir eternamente. Murió en mi lugar, que debía morir eternamente. En la cruz, el Señor que derramó hasta la última gota de su preciosa sangre y murió por nosotros. Murió en lugar de todas las personas, así que todas las personas murieron. Decir que todas las personas murieron significa que, siendo pecadores que debían morir, murieron. Murieron en lugar de nosotros. Si alguien estuviera a punto de ahogarse en el agua y un amigo entra a rescatarlo y lo logra salvarlo, pero muere en su lugar, ¿podría uno olvidar esa gracia? Todas las personas murieron. En el versículo 15, Él murió en lugar de todas las personas para que los que viven. Como el Señor murió en nuestro lugar, nosotros vivimos, ¿verdad? Ya no seremos juzgados. Para que los que viven ya no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora la persona que ha recibido la salvación ya no vive para sí misma. Después de recibir la salvación, no se vive para uno mismo. Para vivir para aquel que murió en lugar de uno y resucitó. Murió para pagar el pecado que llevaría al infierno, y resucitó de nuevo, se vive para el Señor.
La persona que ha recibido la salvación tiene un propósito distinto en la vida. Ya no se trata de cómo tener éxito, ganar mucho dinero y vivir de manera espléndida sin sentirse inferior a nadie en este mundo. ¿Qué se logrará con esa vida? Terminará en unas pocas décadas, y si terminara ahí sería bueno, pero después de morir ahí, juicio e infierno. Es porque no lo saben que viven así. Vamos a buscar Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Leamos juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Aquí dice, ninguno de nosotros. Aquí estamos nosotros. Entre nosotros, personas que hemos recibido la salvación, ninguno vive para sí mismo, ni ninguno muere para sí mismo. ¿Están de acuerdo? Alguien podría decir en su corazón, yo no soy así. Debemos entrar dentro de esta multitud. Si hemos sido perdonados de nuestros pecados por la preciosa sangre del Señor, hemos obtenido la vida eterna y tenemos la esperanza de ir al cielo, entonces el propósito de nuestra vida también debe ser el mismo. La manera de vivir también debe ser la misma. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Vivir para sí mismo y morir para sí mismo es, en realidad, una maldición. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos somos del Señor. El Señor nos compró pagando el precio con su preciosa sangre. Jesús nuestro Salvador, con la sangre y el agua derramadas en el Calvario, me compró a precio, hasta mi cuerpo y mi alma. Mi espíritu, mi cuerpo y ni mi alma fueron comprados a precio. Toda mi vida, mi cuerpo, mi alma, todo es del Señor. Así que ahora, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, como dijimos. El versículo 9, para esto Cristo murió y resucitó. La persona que ya ha recibido la salvación ya no vive para sí misma, ni muere para sí misma, vive para el Señor y muere para el Señor. Para eso nos salvó. Ese fue el propósito de nuestra salvación. Yo te salvé, así que tú eres mío. ¿Vivirás para mí? ¿Qué responderían? Gracias por salvarme, pero no me gustaría vivir para ti, para el Señor. ¿Debemos responder así? Si decidimos vivir para el Señor y también morimos para el Señor, entonces Dios está con nosotros y obra. Así que el versículo 9, Romanos capítulo 14 y versículo 9, porque para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven, de los vivos y de los muertos, de las personas vivas o de las personas muertas, de las personas salvadas, para que vivan para el Señor. Ese fue el propósito del Señor al salvarnos, y ese es el propósito por el cual vivimos en esta tierra. Dijo que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, la muerte de sus santos. En Salmo 116, versículo 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué la considera estimada? Busquemos Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Voy a leer el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu,
descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. De aquí en adelante, es decir, después de que Jesús murió en la cruz y resucitó, la persona que ha comprendido la gracia de Dios y ahora muere en el Señor es bienaventurada. Morir en el Señor significa que la persona que ha recibido la salvación vive para el Señor y también muere para el Señor y vive conforme a la voluntad del Señor. Y dice que la persona que vive así, conforme a la voluntad del Señor, y así muere, es bienaventurada. Si dice el Espíritu Santo mismo lo confirma así: descansarán de sus trabajos. La persona que ha recibido la salvación y que vive y muere conforme a la voluntad del Señor, para el Señor, cuando muere va delante del Señor, ¿verdad? Esa persona es bienaventurada, descansará de sus trabajos. Vivir para el Señor conlleva muchos trabajos y sufrimientos, ya casi ha terminado, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué son estas obras? En Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice: el Señor viene, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando el Señor venga, no vendrá con las manos vacías. En su mano tiene la recompensa que dará a cada persona, para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso es la recompensa. Ya es motivo de gratitud tan solo haber recibido la salvación. Después de recibir la salvación, aunque muriéramos 100 veces por el Señor, no podríamos pagar esa gracia. Pero la persona que vivió conforme a la voluntad del Señor tiene incluso una recompensa. El premio que da el Señor no es un premio como recibir un certificado, un premio material, aplaudir un poco y termina ahí. Es gloria eterna. Aunque hayamos recibido la misma salvación, cómo vivimos después de recibirla es diferente. Cada persona es distinta. Algunos despiertos o dormidos solo piensan en el Señor y consideran cómo vivir para el Señor, aceptando cualquier dificultad y adversidades con gusto. En la época apostólica, entre los apóstoles no hubo ni uno solo que viviera cómodamente hasta morir. Todos fueron martirizados. ¿Lo sabían? No solo los apóstoles. Si hablamos de Romanos capítulo 16, versículo 3, el apóstol Pablo dice de sus colaboradores, Priscila y Aquila, que ellos expusieron incluso su propio cuello por él. Priscila y Aquila eran hermanos normales. Priscila era la esposa y Aquila es esposo. Con solo escuchar el nombre, se nota que Priscila es nombre de mujer y Aquila es nombre de hombre. Pero generalmente es descortés mencionar primero el nombre de la mujer. Entonces, ¿por qué se menciona primero a Priscila? Aunque Aquila también era admirable, Priscila era aún más admirable. Cuando estaban en Corinto, hacían tiendas de campaña junto con Pablo. El apóstol Pablo hacía tiendas, trabajaba y usaba ese trabajo para la evangelización y ayudar con lo que se necesitaba. Pero estas dos personas, Priscila y Aquila, seguían a Pablo donde quiera que iba y participaban juntos en la predicación del Evangelio. Expusieron incluso su propio cuello por a Pablo. ¿Habrá expuesto su cuello por el hombre Pablo? Lo expusieron por el Evangelio que Pablo predicaba. Exponer el cuello significa que estaban dispuestos incluso a morir. En medio de predicar el Evangelio, podríamos vivir para el Señor junto con las personas que viven por el Evangelio y exponer incluso nuestro propio cuello. Hay personas que sí lo hicieron.
Esteban era diácono, no era pastor ni evangelista, pero al predicar evangelio con valencia murió a pedradas. Podemos ver eso al final de Hechos 7. En todo caso, los santos de la iglesia primitiva, no solo los apóstoles, también los hermanos, en la obra de predicar el evangelio, llegaron incluso a morir juntos. Así que cuando una persona que ha recibido la salvación vive para el Señor hasta morir, Dios se alegra. Por eso decimos que Jehová tiene por preciosa la muerte de sus santos. Aunque hayamos recibido la salvación, si alguien vive según su propio gusto hasta morir, Dios no se alegrará. Pero si alguien vive para el Señor hasta muerte, no lo elogiará diciendo, bien, buen siervo y fiel. Antes había un libro cuyo título era ¿Por qué?, con un solo signo de interrogación puesto, why, ¿por qué? Vi que trataba sobre William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, en una época en que la moral estaba corrompida y el cristianismo también se corrompía en Inglaterra. William Booth organizó Salvation Army, el ejército de salvación, es decir, un ejército que salva al mundo. Tocaban trompetas, tambores y predicaban el evangelio en las calles. Antes de que William Booth hiciera esa obra de predicar el evangelio en aquella Inglaterra tan corrupta, le sucedió algo. Él mismo murió de repente, murió y vio pasar una multitud vestida de blanco, y en medio de todos apareció Jesús, y una innumerable multitud vestida de blanco lo seguía, y Jesús volvía su rostro hacia ellos. Elogiándolos, él vio toda esa escena. Al ver esto, William Booth pensó que si el Señor lo tratara así a él una sola vez, sería capaz de arrastrarse de rodillas toda su vida por el Señor. Pero el Señor lo miró a él con un rostro de gran vergüenza. Miraba a aquella gran multitud con un rostro de elogio, pero al mirarlo a él, lo miró con un rostro de gran vergüenza. Y entonces el Señor le dijo, William Booth, te envío de nuevo al mundo. Al ver esta visión de que si vivía para el Evangelio, para el Señor, podría participar en aquella multitud vestida de blanco. William Booth despertó. Se asustó muchísimo. Desde entonces, William Booth predicó evangelio en las calles. William Booth es sin duda una persona que nació de nuevo. Aunque lamento decirlo, ahora del éxito de salvación solo queda la olla de las donaciones. Al principio, en Inglaterra, el éxito de salvación era literalmente Salvation Army, un ejército que salva al mundo. Predicaban evangelio, así que después de ver al Señor en su gloria y de escuchar su voz en esa visión, William Booth dijo esto: si por el Señor pudiera participar en esa gloria de la multitud santa, dijo que estaría dispuesto a arrastrarse de rodillas sobre piedras toda su vida. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Si por el Señor sufrimos, vivimos y también morimos, el Señor nunca lo olvida y nos lo retribuye. ¿Lo sabían? Veamos un momento Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Leamos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
en que siendo aún pecadores. ¿Qué significa ser pecador? Estar bajo el juicio de Dios, estando en un destino que solo podía llevarnos al juicio y al infierno. En ese momento Cristo murió por nosotros. Cuando por nuestras malas acciones nos habíamos convertido en enemigos de Dios. En el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuando éramos enemigos, cuando estábamos en pecado, éramos enemigos de Dios. Pero el Señor murió por nosotros. Dios mostró así su propio amor hacia nosotros. Cuán grande y asombrosa es la gracia que nos ha dado. Busquemos Salmo 100. Salmo 100, versículo 3. Versículo 3. Versículo 3. Leamos juntos. Sabed que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Sabe que Jehová es nuestro Dios. El nombre Jehová significa Dios creador, el Dios que nos salva, aquel que derrama su gracia. Ese es su significado. Sabe que Jehová es nuestro Dios. Él nos hizo, y Dios es quien nos formó. En Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, Dios creó al hombre conforme a su imagen. Creó varón y hembra. Después de crear todo lo demás, al final Dios creó al hombre conforme a su propia imagen. Dios, que nos formó a su imagen, es quien nos hizo. Nos hizo y somos suyos. Nuestras almas y nuestro cuerpo son del Señor, ¿verdad? Somos su pueblo y las ovejas que apacienta. Fuimos hechos por el Señor, somos del Señor. Somos su pueblo y somos las ovejas que el Señor apacienta. Vamos a buscar Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. Versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14 leamos juntos. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque formidable, maravillosamente hechas están tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Si vemos esta palabra, tú formaste mis entrañas. ¿Qué son las entrañas? Significa que formó todos mis órganos internos, este cuerpo. Tú formaste mis entrañas y me hiciste. Es decir, me formo desde el vientre de mi madre. Solo con ese cuerpo nuestro no sabemos cuán maravilloso es. Formaste mis órganos internos y me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosamente hechas están tus obras. El haberme formado, el haber hecho este cuerpo, es formidable y maravilloso. No sabemos cuán misterioso es. Dicen que apareció así, por sí solo. Dios hizo las innumerables estrellas del cielo, los millones de tipos de plantas y millones de tipos de animales de esta tierra, en la que vivimos fueron hechos todos para el hombre.
El hombre fue hecho para Dios, porque formidable y maravillosamente hechas están tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Cuanto más conocemos a Dios, más vemos que Dios es quien formó mi cuerpo. Dios es quien me hizo conforme a su imagen, y por nosotros, que teníamos el destino de ir al juicio y al infierno por causa del pecado, Dios entregó a su propio Hijo unigénito como ofrenda de expiación en lugar de esa deuda, hasta morir en la cruz, y así perdonó nuestros pecados para siempre. Cuando pensamos en esa gracia de Dios, vemos que desde el principio todo fue creado para la gloria de Dios, para el plan y el propósito de Dios. Y cuando pensamos en esto, que cuando éramos pecadores nos amó y entregó a su Hijo propio, unigénito, hasta la muerte por nosotros. Entonces, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Si una persona que ha recibido gracia no tiene absolutamente ninguna manera de pagarla, eso también sería algo desafortunada. Pero Dios nos dio la manera de recompensar su gracia. En Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice: entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Jesús, para llevar sobre sí nuestros pecados, fue clavado en la cruz en nuestro lugar. La cruz era, en la época romana, el instrumento de ejecución que Roma creó para matar a las personas más criminales. A la persona que sería clavada en la cruz, la noche anterior la encerraban en la cárcel, le quitaban toda la ropa, la ataban a un poste y usaban un látigo de cuero terrible. En la punta tenía cuernos o piezas de metal afiladas y con eso la golpeaban. Todo el cuerpo quedaba desgarrado por completo y perdía toda su sangre. Y luego, cargando la cruz con una corona de espinas puesta, lo llevaban al lugar de ejecución y lo clavaban en la cruz. A las 9 de la mañana lo clavaron y a las 3 de la tarde murió. Durante 6 horas Jesús, clavado en la cruz, derramó toda su sangre. Al final dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eli, Eli, lama sabactani, en hebreo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué lo abandonó? Para no abandonarnos a nosotros que íbamos al infierno. Abandonó en su lugar a su propio Hijo. Es posible que Dios también apartara su rostro. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, el sol perdió su luz durante 3 horas. De repente se hizo oscuro y ocurrió un terremoto. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, ocurrió un terremoto. ¿Qué significa esto? Que también Dios apartó su rostro y también el sol perdió su luz. También la tierra lloró. ¿Por qué lo abandonó? Dios, para salvarnos, abandonó a su propio Hijo unigénito. Y así nos salvó. Y para salvarnos, Dios envió al Espíritu Santo, quien nos ayudó a comprender su gracia y a creer. Si Jesús murió en la cruz en nuestro lugar, pero no lo sabemos absolutamente nada, ¿qué pasaría? Si no supiéramos si Jesús murió por nosotros o no, el Espíritu Santo vino y nos hizo saber que Dios entregó a su propio Hijo unigénito hasta la muerte por nosotros, y que con esa preciosa sangre perdonó nuestros pecados para siempre. Y al tercer día, rompiendo el poder de la muerte, resucitó. Y no desapareció como humo, sino que se manifestó durante 40 días. Uno de los discípulos de Jesús, llamado Tomás,
Parece que era muy dudoso. Cuando Jesús apareció por primera vez a los discípulos, Tomás no estaba, había ido a otro lugar. Cuando Tomás llegó, le dijo: Hace poco Jesús pasó por aquí. Jesús, tal como dijo, verdaderamente resucitó. Entonces Tomás preguntó: ¿Lo tocaste? No lo toqué. Hay que tocarlo. ¿Cómo sabes si acaso es un espíritu? Yo sin tocarlo no puedo creer. Tomás era muy dudoso. Cuando yo evangelizaba en Ucrania, me dijeron que Tomás había estado ahí evangelizando. En Ucrania hicieron una estatua de Tomás. Una semana después, el Señor apareció de nuevo. A Tomás le dijo: Tócame, mira la marca de la lanza de mi costado. Mete tu mano ahí. ¿Qué habrá hecho? Seguramente, aunque un poco avergonzado, se la metió, la tocó. Señor mío y Dios mío. Supo que Jesús era igual a Dios. Jesús le dijo: Porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No lo vemos, pero a través de la palabra tenemos muchas evidencias todavía más seguras que verlo directamente. Si Jesús no hubiera resucitado, como decían los judíos, los discípulos hubieran escondido su cuerpo en algún lugar y difundido la mentira de que resucitó. ¿Podrían haber estado dispuestos a morir por difundir esa mentira? Los discípulos también huyeron todos, temerosos de los judíos. Cuando escucharon que había personas que habían visto al Jesús resucitado, los discípulos judíos se reunieron por eso. Jesús apareció durante 40 días. Al final, ante muchas personas que lo observaban, subió al cielo desde el Monte de los Olivos. Yo fui 3 veces a Jerusalén y cada vez que fui visité el Monte de los Olivos. Dice que Jesús, en el lugar mismo donde ascendió, descenderá cuando venga de nuevo a la tierra. Así que en Zacarías capítulo 14 versículo 4 dice: Cuando venga de nuevo, sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, que está al oriente de Jerusalén. En el mismo lugar donde ascendió, ahí mismo descenderán cuando venga de nuevo a la tierra. Después de que Jesús se fue, envió al Espíritu Santo, y quien nos hizo comprender la gracia de Dios es precisamente el Espíritu Santo. No fue que alguien, por ser inteligente o hábil, comprendiera por sí mismo la gracia de Dios. Cuando predicamos Evangelio deseando con fervor que las almas conectadas reciban la salvación, el Espíritu Santo obra junto con nosotros. Cuando el Espíritu Santo venga, Él me testificará. El Espíritu Santo testifica. Con el Espíritu Santo que se nos dio, se busca hacer que conozcamos la gracia de Dios. Quien nos hizo conocer y comprender es el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo nos ayuda a comprender la gracia de Dios y nos da la seguridad de la salvación, y al mismo tiempo nos guía hasta que entramos al reino de Dios. Busquemos Salmo 48, versículo 14. Salmo 48, versículo 14. Leamos juntos. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este Dios es nuestro Dios, es nuestro Padre. ¿Hasta cuándo nos ha guiado? Nos guía hasta la muerte. ¿Sabían que desde el momento en que recibimos la salvación hasta que entramos al reino de Dios nos guía? No es alguien que después de que recibimos la salvación nos dice: nos vemos en el cielo. Durante el tiempo que vivimos en este mundo, el Señor está con nosotros. En San Mateo capítulo 28, versículo 20, cuando Jesús ascendía por última vez, dijo: He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor está a nuestro lado en este tiempo también.
no vemos al Señor, pero el Señor nos ve a nosotros por completo. ¿Conocen Gálatas capítulo 2, versículo 20? Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Pueden restarlo todos de memoria? ¿Lo intentamos? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuándo? Cuando Jesús murió, a mí también se me clavó. Que Jesús muriera es una sola cosa junto con el hecho de que también morí. Así que yo, siendo un pecador destinado a morir por causa del pecado, cuando Jesús murió, también morí junto con él. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dentro de la persona que ha recibido la salvación, el Señor está presente. Aunque no sepamos que está presente, en verdad está presente. El Señor está en nuestro corazón, nos hace comprender su gracia, nos hace comprender su voluntad, nos ayuda a vivir conforme a su voluntad y siempre nos cuida. Es quien nos guía hasta la muerte. El Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y por mí, el Hijo unigénito de Dios murió por un pecador como yo. Ahora ese Señor está dentro de mí. El Señor ahora se ha convertido en el nuevo dueño dentro de mí. Así que nosotros, si es la voluntad del Señor, vivimos. Si es la voluntad del Señor, morimos. Si es la voluntad del Señor, hacemos esto o aquello. Aunque yo quiera hacer algo con muchas ganas, si no es la voluntad del Señor, no lo hago. Sea que viva o que muera, hágase tu voluntad. Eso es la vida cristiana. ¿Cómo van a vivir? Si nosotros que hemos recibido tan gran gracia, solo nos alegramos de haber recibido la salvación y luego vivimos a nuestro propio antojo, ¿qué sentido tendría que Dios nos haya salvado? Para que ya no vivamos más para nosotros mismos, sino para el Señor, que murió y resucitó en nuestro lugar. El Señor murió y resucitó en lugar de un pecador como yo. ¿Verdad? Cuán asombroso es esto. El Hijo unigénito de Dios nos guía ahora hasta la muerte. Vamos a buscar 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Leamos juntos. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me perseverarán para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me librará de toda obra mala. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Pero no solo se aplica a Pablo, sino también a nosotros. Nos guarda y nos libra de toda obra mala. Y me persevera para su reino celestial. Nos guía hasta la muerte. Y nos guarda y nos salva para que entremos al reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Debemos saber que el Señor siempre está con nosotros. Ahora el dueño de mi vida no soy yo, sino el Señor. Decir que vivimos en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, significa que el Señor es el dueño de mi vida. Cuando vayan a hacer algo importante, consulten con el Señor si es su voluntad o no. Piensen también esto. Si el Señor estuviera aquí, ¿qué habría hecho Él? Si no lo saben bien, pregúntenles a los hermanos que tienen una fe más madura o a quienes predican la palabra. No deben vivir a su propio antojo.
Las personas que han recibido la salvación no viven según su propia comodidad, ni según su propio antojo, sino que deben pensar profundamente si algo es o no la voluntad del Señor, y seguir al Señor con cuidado, paso a paso. El Señor está con nosotros. Eso es la vida cristiana. Vivir para retribuir la gracia de Dios es lo que le da gloria a Dios. Eso es lo que recibe la gloria de Dios. Es mi propia vida de retribuir la gracia de Dios. Aunque durante toda la vida sufrimos por el Señor, vivimos para el Señor y morimos para el Señor. No podemos pagar toda esa gracia. Vivir con un corazón agradecido y obediente, retribuyendo la gracia de Dios, es lo que le da gloria a Dios. ¿No es acaso lo más natural que la persona que ha recibido la salvación agradezca y se goce en esa gran gracia de Dios y la retribuya? Ni siquiera podemos pagar del todo, mientras vivimos la gracia de los padres que nos dieron a luz y nos crearon, ¿verdad? No podemos pagarla, pero debemos honrar y servir a nuestros padres. ¿Cómo podríamos pagar la gracia que Dios nos ha dado? No podemos pagarla. Pero el corazón de querer vivir para el Señor, con nuestro corazón y fuerza débiles e imperfectos durante toda nuestra vida, el corazón de vivir para retribuir la gracia del Señor, eso es lo que Dios se alegra en ver. ¿Conocen la historia del conde Zinzendorf de Alemania? En Alemania, el conde Zinzendorf era un gran señor feudal. Pero este conde Zinzendorf era una persona que había recibido la salvación. Había recibido la salvación, pero parece que no sabían cómo vivir. Pero en un museo de Alemania había un cuadro de Jesús con una corona de espinas clavado en la cruz. Y debajo del cuadro estaba escrito lo siguiente: Yo hice todo esto por ti, ¿y tú qué estás haciendo por mí? El Señor decía: Yo así clavado en la cruz, derramando mi sangre, te salvé. ¿Y tú qué estás haciendo por mí? Así es. What are you doing for me? El Señor murió por mí, perdonó mi pecado para siempre y me salvó. Pero yo no hago nada por el Señor. Dicen que se puso de rodillas delante de ese cuadro, que llegó a llorar sin fin. Mi cuerpo y mi alma son tuyos. De ahora en adelante viviré para ti. Y dicen que hizo un pacto con el Señor. Viviré toda mi vida conforme a tu voluntad. Y ofreció toda su gran fortuna para la predicación del Evangelio. El famoso Juan Wesley de Inglaterra, quien siendo pastor luego recibió la salvación, ¿lo conocen? Se encontró con Wesley, se les llama puritanos. Había personas en Inglaterra que sufrían persecuciones por su fe. Ayudó a estos puritanos. Zinzendorf usó toda su fortuna para el Evangelio. De verdad vivió para el Señor. No es que Dios quiera que hagamos únicamente grandes obras, sino que empecemos por hacer para el Señor las pequeñas cosas que podamos hacer. Ahora también tenemos algo que podemos hacer para el Señor. Esta vez, durante el retiro, también lo sentimos. Cada vez que hay retiro, hermanas que dirigen el tráfico en la calle principal, echando sus manos en medio de calor, recibiendo con tanto gusto a los que llegan por primera vez y guiándolos continuamente.
los hermanos que limpian, los que ni siquiera duermen de noche cuidando los autos y dando indicaciones, las hermanas madres que en la cocina, junto a ollas calientes, hierven la sopa y cocinan el arroz, los hermanos que limpian. También los hermanos lavan los platos y todas las tareas difíciles. En cada lugar sirven con el corazón de hacer, aunque sea el pequeño servicio que ellos mismos pueden hacer. En el retiro, las personas que evangelizan, las que sirven, van dispuestas a hacer algo. No hay nadie que vayan simplemente a divertirse. Alguien me dijo que si uno paga la cuota del retiro una sola vez, puede seguir yendo indefinidamente. Para la persona que evangeliza, eso está perfectamente bien. Pero si alguien no evangeliza ni tiene ninguna tarea que hacer y simplemente va a comer y a dormir ahí, sin la preocupación de tener que cocinar en casa, si existe una persona así, debe cambiar de actitud. Hay que ir con algo que hacer. Si uno va sin ninguna tarea, ¿no sería demasiado cómodo? En todo caso, dicen que hay personas así. Eso no debe ser. Yo no puedo predicar desde el púlpito, no puedo dar consulta a los que llegan por primera vez, pero yo también tengo algo que hacer en la obra de predicar evangelio, ya sea limpiando, lavando platos o dando indicaciones, todo eso. Cuando se ve que se hace por el Señor y por el evangelio es motivo de gran gozo y gratitud. Así que todo eso es para nosotros cristianos salvos la manera de servir al Señor. Que una persona no salvada sirva para poder recibir la salvación no tiene ningún sentido. La persona no salva no debe intentar servir, sino que debe escuchar la palabra y anhelar con fervor recibir la salvación. ¿Acaso Dios salva a una persona no salva porque trabaja y sirve con esfuerzo? No la salva. Esto no es la voluntad de Dios. Después de recibir la salvación, hay muchísimas maneras de retribuir la gracia de Dios. Si estudian la Biblia, lo sabrán perfectamente. Eso hay que hacerlo. Saberlo y no hacerlo es pecado. En Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saber que se debe retribuir la gracia de Dios y no retribuirla, no tener ni siquiera del deseo de retribuirla, eso es pecado. Recibimos una gracia tan grande y hacemos como que no la vemos. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios? Si buscamos bien, hay muchísimas maneras de retribuirla. Debemos hacer lo que cada uno pueda hacer. Dando las palabras se acabó el tiempo. En el próximo tiempo tendré que hablarles de nuevo sobre qué es la vida cristiana. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, nosotros que vivíamos lejos de ti en medio del pecado, siguiendo los deseos de nuestra propia carne, merecíamos recibir el juicio, la ira y el castigo eterno. Pero te damos gracias porque nos has dado tu gracia, tu compasión y tu gran amor. Cuando aún no te conocíamos, enviaste a su Hijo unigénito Cristo y recibiste en nuestro lugar la maldición y el juicio que debíamos recibir. Y moriste en la cruz, con tu preciosa sangre derramada, nos perdonaste para siempre y nos salvaste sin ningún mérito nuestro. Te damos gracias por toda esta gracia. Señor, que por medio del Espíritu Santo nos ayudaste a comprender tu gracia y a ser salvos por la fe. Y también te damos gracias por la gracia con que después de recibir la salvación nos guardas, nos ayudas y nos guías hasta que entremos en tu reino eterno. A nosotros redimidos por tu preciosa sangre, gobiernanos y guíanos con tu palabra y tu gracia para que el resto de nuestra vida vivamos verdaderamente para tu voluntad y tu gloria. Y si hay alguien que, aunque escuchan la palabra, todavía no comprenden
con certeza tu gracia, abre su corazón y guíalo para que obtenga juntamente con nosotros la vida eterna y la esperanza, y pueda vivir el resto de nuestras vidas para tu gloria. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.